Hola a todos, esta va a ser la grabación donde vamos a empezar a ver cómo funcionar con las tablas de frecuencias que hicimos en el vídeo anterior. Si bien en el vídeo anterior estuvimos viendo cómo se hacía, cómo cogíamos una columnita entera de una matriz de datos y empezábamos a organizarla, a trabajar un poco con ella para que esté bien puesta y bien bonita, ahora lo que vamos a hacer es vamos a coger esa tabla de frecuencias y vamos a empezar a hacer los cálculos. Los cálculos que vamos a hacer son los llamados estadísticos, porque son cálculos sobre la muestra. De entre los estadísticos vamos a conocer dos tipos diferentes de estadísticos, los de tendencia central y por otro lado están los de variabilidad o dispersión. Los estadísticos de tendencia central, en el fondo, son estadísticos donde se analiza la parte central de una tabla, se analiza la gente normal, cómo es la mayoría de la gente. Y estos estadísticos que vais a conocer vosotros solo son tres: la media aritmética, la mediana aritmética y la moda. Bueno, perdonad la letra. Y la moda. La media aritmética realmente es solo el palito por encima, porque si mi muestra, mis valores, mi variable, la variable que voy a analizar se llama la media aritmética, será esto de aquí. Si mi variable es la y, mi media aritmética será esto de aquí. Bueno, es para que os hicieseis una idea. Estos son todos cálculos sobre la muestra. Si trabajásemos sobre la población, las formas serían diferentes. Ya trabajaríamos con símbolos en griego, pero eso ya no serían estadísticos, eso se llaman parámetros. Pero que os vaya sonando que si están en letras normales son estadísticos, pero si están en letras griegas son parámetros para la población. Después, las medidas de variabilidad o dispersión son mucho. Está desde la amplitud y recorrido, que es la más fácil de calcular, a la desviación típica y la varianza, que son las más importantes. Pero hay entre ellos unos cuantos, hay muchísimos. Y estas medidas o estadísticas de variabilidad o dispersión lo que buscan explicarnos es cómo es la gente que no es normal, si hay mucha gente que no es normal o hay muy poquita gente que no es normal, si están todos muy agrupados o están todos muy dispersos. Eso es lo que miden las estadísticas de variabilidad o dispersión. Pero ahora, como ya sabéis que me voy yo mucho por los cerros de Úbeda, pues voy a irme un poquitito por los cerros de Úbeda y os voy a explicar un poco cómo se representa gráficamente una muestra normal. Las muestras, en principio, la forma más habitual en que la vais a ver representada es por medio de esta gráfica. Esta gráfica, bueno, bien dibujada, claro, tendría que tener forma como de campanita, y esta gráfica se llama campana de Gauss. Os voy a contar la historia de la campana de Gauss antes de empezar con las medias, medianas y modas, ¿vale? Bueno, la campana de Gauss, en el fondo, es una gráfica que hizo un chaval de 13 años, o 13, 14, bueno, no sé exactamente la edad, estaba en el colegio. Un chaval, un joven, muy joven, casi un niño, a su profesor de matemáticas. ¿Qué le pasaba? Que Gauss, que es llamado mundialmente, bueno, el mote se lo puso él, pero se le conoce así mundialmente como príncipe de las matemáticas. Ya está muerto hace muchos siglos, pero era el príncipe de las matemáticas y con razón, solo puedo decir eso. ¿Vale? Y este príncipe de las matemáticas también fue niño, por supuesto, era un niño con altas capacidades, pero no unas altas capacidades normales, unas capacidades brutales, ¿no? Y como todos los chavales con altas capacidades tienen problemas en el colegio, sobre todo con el tipo de pedagogía que se hacía en aquella época. Y entonces el chaval, ¿qué pasaba? Que suspendía siempre matemáticas y el profesor le decía al alumno: pero ¿cómo? No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué suspendes? Si todo el mundo dice que tú eres muy inteligente, que tú eres de lo más inteligente que hay, y aquí no haces una bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y un día ya estaba cansado Gauss y le llevó esta gráfica para que
intentarle explicar qué pasaba. Y dijo, lo que me pasa a mí se puede explicar gracias a esta gráfica. Y le dijo, esta gráfica es una representación de una realidad, es la representación de una muestra que sería una clase, en este caso nuestra clase, que sería una muestra, nuestra clase de la población mundial. Dijo, la inteligencia de la población está distribuida según esta forma. Yo voy a hablar en cocientes intelectuales, aunque en su época no existían y él no lo habló en cociente intelectual, pero porque es una cosa que tenemos más generalizada, ¿vale? Bueno, él dijo, la mayoría de la gente tenemos un cociente intelectual, una inteligencia media, ¿vale? La media de inteligencia de la gente, de las muestras, de todas las muestras y de la nuestra también es 100, ¿vale? Porque es la media, mediana y moda, ¿vale? Este eje que separa en dos partes esta gráfica nos indica, que se llama eje de simetría, es donde se representa el punto central y por tanto donde están las posiciones de las tres variables que vamos a ver, la media aritmética, la mediana y la moda. Y la mayoría de la gente, si no tiene exactamente esta nota, este cociente intelectual de 100, pues estará más o menos cerca, estará un poquitito por arriba o un poquitito por abajo, pero todos estarán, bueno, exactamente sería por aquí y por aquí, ¿vale? Todos estarán pues más o menos aquí, ¿vale? Todos estarán en lo que es la chepita de esta gráfica, están cerca de tener el cociente intelectual medio. De hecho, cuanto más nos alejamos, cuanto más alejados estamos de este cociente intelectual medio de 100, cuanto más alejados estamos, entonces cuanto más nos alejamos del centro, entonces menos posibilidades, menos gente hay y menos posibilidades de encontrar esta gente hay y va reduciéndose constantemente la campanita de Gauss. Cuanto más nos alejamos al centro, más va reduciéndose y por eso llega un punto donde casi no hay gente y ya empieza a caer la campanita, ¿vale? Y empieza a caer lo que llamamos la chepita, pero la mayoría de la gente está en torno al 100. De hecho, podemos decir que la mayoría de la gente tiene está en lo que es normal, que se considera normal, que es una inteligencia media, que está entre 80 y 120. Pero claro, según nos alejamos del centro, sigue habiendo gente, y igual que vamos a tener gente normal, también habrá gente con una inteligencia muy alta, una inteligencia por encima de la media. La gente que tiene una inteligencia por encima de la media, cada vez van siendo menos según vaya aumentando su inteligencia. Cuanto más inteligentes son, menos habrá. Y Gauss dijo, bueno, la gente normal se encuentra en el centro con una inteligencia normal, pero después habrá cada vez menos gente con una gran inteligencia y yo me encuentro en el extremo superior de este grupo. Después hay otras opciones. También puede ser, igual que hay gente con más inteligencia de lo normal, también habrá gente con menos inteligencia de lo normal, con menos cociente intelectual. Y cuanto más nos alejamos de los extremos, menos gente con menos inteligencia encontrará. Y dijo Gauss entonces, y usted, señor profesor, se encontraría en este punto en concreto de la distribución. Comprendéis ahora por qué Gauss no aprobó las matemáticas en el colegio y pasó directamente a dar clases en la universidad. Pero bueno, esto es una representación de una realidad, tal como tendría que ser. La mayoría de la gente está en el centro y después, en una situación normal, cada vez hay menos gente con unos valores altos en la característica que nos interesa y cada vez hay menos gente, unos valores bajos en la característica que nos interesa. Pero esto es una situación normal. Hay veces que tenemos grupos que son más homogéneos y por tanto todo el mundo está más juntito, ¿vale? Y todo el mundo, lo que sería la campanita sería más alta, no tendría forma de campana porque sería mucho más alta. Yo os explicaré cómo se llama esto, pero bueno, por ahora simplemente tenéis que entender, aquí está mucho más alargada, es mucho más alta porque todo el mundo está más homogéneo, ¿vale?
está mucho más juntito. Esto, por ejemplo, podría ser un grupo de gente que se ha dividido por capacidad intelectual. Y aquí están todos los que tienen un cociente intelectual, por ejemplo, de 100 o de 120, no lo sé. ¿Vale? Y los han reunido aquí a todos y, hombre, a algunos se le ha escapado de otros cocientes intelectuales, pero vamos, este grupo tendrá unas medidas de variabilidad o dispersión. Este segundo grupo tendrá unas medidas de variabilidad o dispersión muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque el grupo es muy homogéneo. También podemos encontrarnos el caso contrario, el caso donde realmente hay mucha variabilidad. Realmente no está la gente agrupada. Aquí, en este caso, sería gente que hemos cogido uno de cada cociente intelectual, uno o dos de cada cociente intelectual. Realmente es muy heterogéneo la muestra. No hay un grupo que se repita constantemente. No hay mucha gente que tenga 100 de cociente intelectual, sino que hay un poco de cada. Esto sería la tercer tipo de situación, que ya no sería una curva normal, sería un grupo muy heterogéneo, y como es un grupo muy heterogéneo tendrá unas medidas de variabilidad o dispersión muy grandes, y así hemos entendido un poco que miden estas tendencias, estos estadísticos. Los estadísticos de tendencia central lo que quieren conocer es el punto central, el punto central, el eje de simetría, mientras que las estadísticas de variabilidad o dispersión lo que quieren saber es, ya habiendo sabido cuál es el punto de simetría o sin saberlo, lo que quieren saber es cuánta gente, si la diferencia del centro a los lados es muy pequeñita o muy grande. Este dibujo en azul clarito que acabo de hacer aquí es la representación gráfica, en una campana de Gauss, de una desviación típica, y es importantísimo, por tanto. Bueno, aquí tenemos esto. Ahora que ya hemos visto esto, vamos a empezar con el primer cálculo. El primer cálculo que vamos a hacer va a ser una media, una mediana y una modal. Vamos a hacer unos cálculos normalitos y vamos a trabajar con una tabla normalita y corriente. Vamos a trabajar con gente que haya aprobado, una asignatura, ¿vale? Vamos a trabajar con gente que haya aprobado. Entonces han sacado un 5, han sacado un 6, han sacado un 7, han sacado un 8 y un 9. No hay nadie que haya sacado un 10, entonces no lo vamos a representar. Nos vamos a poner el valor 10. A ver si me deja escribir bien el ratón. A ver, bajamos aquí y buscamos 10. Aquí está esto. Bajamos hasta aquí. Y ya está. Esta sería, vamos a poner tengo que cambiar de herramienta y coger el negro. Esta será la variable X. La variable X son las notas, y así tendremos gente que ha sacado un 5, gente que ha sacado un 6, gente que ha sacado un 7, gente que ha sacado un 8 y gente que ha sacado un 9. Pero no vamos a tener una persona que ha sacado un 5, una persona que ha sacado un 6, vamos a tener varias de esta gente. Realmente la distribución que yo voy a seguir ahora va a ser esta que os voy a dibujar aquí. Realmente esto va a ser, habrá 3 personas que han sacado un 5, 2 personas que han sacado un 6, una persona que ha sacado un 7, una persona que ha sacado un 8 y una que ha sacado un 9. En total hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Pero ¿cómo representamos esto? Pues como hicimos el otro día, por una tablita de frecuencias. En la tablita de frecuencias vamos a poner la frecuencia absoluta, que nos dice el número de veces que se repite un valor. Vamos a poner esto sin más diferencias que ir poniendo la frecuencia absoluta. Hay 3 personas que han sacado un 5, pues aquí pongo un 3. Hay 2 personas que han sacado un 6. Hay una persona que ha sacado un 7, una persona que ha sacado un 8 y una persona que ha sacado un 9. Yo tendría que crear aquí la fila imaginaria de sumatorios, y aquí me dará, si sumo toda esta gente, me dará un 8. Ahora vamos a ir trabajando las columnas según las vayamos usando,
¿vale? Para hacer medias, medianas y modas, yo lo primero que tengo que hacer es la frecuencia absoluta, porque el primero de los cálculos es la moda. La moda es el cálculo por excelencia de las medidas, de nivel de medida nominal, las variables categóricas o atributivas, porque es el único cálculo donde yo, teniendo una variable categórica o atributiva, no tendría que codificar la variable ni transformarla de ninguna forma para lograr este cálculo. Por lo tanto, sería como el cálculo más complicado que puedo hacer sin transformarlo. Y ya sabemos que cuanto más transformemos, más posibilidades de error habrá. Por eso, este sería el cálculo por excelencia de un nivel de medida nominal. Las modas, para saber la moda, lo que tengo que mirar es en esta columnita, en la columnita de frecuencia absoluta. La moda es el valor que más se repite y la frecuencia absoluta me dice cuántas veces se repite un valor. Entonces yo en la frecuencia absoluta tengo que mirar cuál es la frecuencia más alta. La más alta es 3. Eso significa que mi moda va a ser 5. Hay más gente que ha sacado un 5 en el examen. Pues ya tendríamos eso de ahí. Ahora vamos con la mediana. La mediana, aunque parezca un cálculo chorra, es el más complicado de todos los cálculos que vamos a tener que realizar. La mediana, en el fondo, no es más que decir cuál es el punto medio de una distribución. Es, si tenemos 3 palitos, mi mediana será este central, porque deja a la misma cantidad de gente a la derecha y a la izquierda, y es el punto que parte a la mitad la muestra de 3 palitos. Pero ¿qué pasa si tengo 4 palitos? Si yo tengo 4 palitos, ¿cuál será la mediana? No habrá una única mediana, no puedo coger un único valor que deje en el centro a la mitad. Tengo que coger 2 números. ¿Esto a qué se debe? A que cuando trabajamos con números pares, siempre que trabajemos con números pares, voy a tener una mediana que serán 2 números que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Ahí ya depende de la posición que tengan los números, y eso mismo nos va a pasar aquí. Cuando yo trabaje con una muestra impar, voy a tener que escoger solo un número de mediana. Si tengo una muestra par, voy a tener que coger 2 números como mediana. Simplemente eso nos tenemos que acordar, ¿vale? Ahora que ya recordamos eso, la mediana es dividir un grupo en 2 partes. ¿Y cómo se divide un grupo en 2 partes? Pues n, si lo divido entre 2, lo tengo dividido entre 2 partes, ¿vale? Eso significa que 8 entre 2 me da 4. Yo tengo que encontrar a el individuo que se encuentra como es par en la 4ª posición y en la 5ª posición. Y las posiciones se lograban gracias a una columnita que era la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada lo que me dice es la posición máxima a la que llega un valor concreto. Pues entonces vamos haciendo las frecuencias absolutas acumuladas. Encima del 3 no hay nada, pues pondría el 3. Encima del 2, 2 más 3, 5. Encima del 1 está el 2 y el 3, pues 5 más 1, 6. Encima de este 1 estaría el otro 1, el 2 y el 3, o sea 6 más 1, 7. Y lo mismo, 1 más todo lo demás, sería 8. ¿Vale? Esta sería mi frecuencia absoluta acumulada, que en el fondo me dice la posición máxima a la que llegan el 5, la posición máxima a la que llega el 6, la gente que ha sacado un 6, la posición máxima que llega a la gente que ha sacado un 7, la posición máxima a la gente que llega a sacar un 8 y la posición máxima a la gente que ha sacado un 9. Pues entonces la gente que ha sacado el número que ha sacado un 4, vamos a coger un verde, el que está en 4ª posición y en 5ª, porque tengo que coger 2 al ser par, estará en esta casillita de aquí, porque los 5, si nos fijamos, el 5 estaría por el contrario, o sea, el haber sacado un 5 me refiero, ¿vale? El haber sacado un 5 está como máximo a la 3ª posición. Entonces los 6 serán las 4ª y las 5ª posiciones. Entonces la 4ª y la 5ª posición es haber sacado un 6. Serían 2 6, mi mediana.
Pero como tengo dos 6, yo lo que hago es la media de estos dos valores. 6 más 6 entre 2 me da 6. Y mi mediana es un 6 sin más. Esta es mi mediana. Recordamos, recapitulamos. Yo cojo el tamaño de la muestra, 8, y lo divido entre 2. Me da 4. Eso significa que tengo que buscar la cuarta posición y la quinta posición. Las posiciones me lo dicen la frecuencia absoluta acumulada. Por lo tanto, creo la frecuencia absoluta acumulada y busco en esta frecuencia absoluta acumulada dónde se encontraría, en qué celda se encontraría la cuarta y la quinta posición. De ahí me paso a los valores, que a fin de cuentas es lo que estoy trabajando, y veo que sería un 6, pues mi mediana va a ser un 6. Y ya tenemos la mediana. Ahora que ya tenemos la mediana, ya vamos por el último de los cálculos. El último de los cálculos que vamos a ver es la media aritmética. La media aritmética está en el formulario. La fórmula es del formulario. Y si nos fijamos, es además la primera fórmula del formulario. Nos dice así: la media es igual al sumatorio de x partido n. Pero aquí tenemos un pequeñito problema, que si yo solo sumase los x, solo sumaría una persona que tiene 5, una persona que tiene un 6, una persona que tiene un 7, una persona que tiene un 8 y una persona que tiene un 9. Y aquí hemos visto que hay bastantes de cada, hay más de uno, ¿vale? Que hay más de un 5 y hay más de un 6. Entonces, si solo sumase uno de cada, me faltarían datos. Yo, por lo tanto, cuando trabaje con columna, con tabla, o sea, con una tabla de frecuencias que tenga la columna de frecuencia absoluta, las fórmulas que tengan el sumatorio, ¿vale?, de x con algo, pues yo lo tendré que multiplicar siempre por la frecuencia absoluta. Esto solo se hace cuando trabajamos con sumatorios, con este símbolo de sumatorio, de x o de un valor similar a x. Entonces, yo aquí, eso significa, ¿os acordáis que os estuve comentando en las clases del otro día que cuando yo viese en la tabla de frecuencias, cuando yo viese este símbolo de sumatorio, significa que lo que estaba entre el paréntesis después de este sumatorio, lo tendría que poner en una columnita nueva para mi tabla de frecuencias, y así yo, para hacer la fórmula, solo tendría que coger la suma que me aparecerá una vez que he hecho esta columnita, la suma que tendré aquí, y la utilizaré como numerador de como numerador básicamente de mi fórmula, Aquí entonces yo he tenido que añadir lo que está después del sumatorio, del símbolo de sumatorio, que es la x por la frecuencia, y ya puedo ir haciéndolo poco a poco. 5 por 3, 15. 6 por 2, 12. 7 por 1, 7. 8 por 1, 8. 9 por 1, 9. Si sumo todos estos valores, 15 más 12, 27. 27 más 7, 34. 34 más 8, 42. 42 más 9, 51. Si me he confundido, avisarme, que yo no soy una calculadora, ¿vale? Aquí tenemos 51. No repaso por si las moscas. De hecho, vamos a repasarlo con una calculadora, porque yo los cálculos sencillos las suelo meter la pata mucho. 15 más 12 más 7 más 8 y más 9. Eso me da 80. ¿Cómo? Hago 8 mal, eso sí que no me puede dar. La calculadora se me da peor que los cálculos mentales. Más 12. Espera, que ya sé, es que la cara. 15, es que no había apretado bien. Más 12 más 7 más 8 más 9. Vale, sí, lo tenía bien. Ahora, simplemente este 51 lo divido entre el número de gente que hay. Así, si me deja escribir esto, a ver, aquí. Así, mi media será 51 entre el número de gente, que es 8. Eso me da un total de 6 con algo, 6,3. Pues esta será mi media.
mi media aritmética será 6,3. Aquí comprobamos que la media, la mediana y la moda no tienen el mismo número. Eso significa que no estarían los tres en el mismo eje de simetría. La moda, que estaría aquí, sería un 5, pero la media y la mediana estarían separadas en el 6. Entonces esta curva no va a ser normal, simplemente eso. Pues así es como se trabaja haciendo medias, medianas y modas con una tabla de frecuencias normal y corriente. Ahora que ya hemos visto esto, vamos a empezar a trabajar con una cosa un poquitito más complicada, que es cuando trabajamos con tablas de frecuencias con intervalos. Ahora vamos a trabajar lo mismo, pero con una tabla de frecuencias con intervalo. Y así vamos a hacer la siguiente tablita. Va a ser una tablita sencillita. A ver, vamos a imaginar un caso donde tenga que crear una tabla de frecuencias sencillita. Bueno, vamos a trabajar con... a ver, es que no se me ocurre nada. Vamos a ver, vale, niños de un colegio, ¿vale? O niños que tenemos en un centro. Y aquí vamos a trabajar entonces edades de niños, que los vamos a agrupar en intervalos por edades. Vamos a trabajar con niños de 0, vamos a hacerlo con niños de un colegio, de 4 a 6, ¿vale? De 6 a 8, ¿vale? De 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12 y nos faltaría una columnita, bueno, de 10 a 12, los 13 los pasamos para el instituto, ¿vale? Aquí ya tendríamos nuestros valores, entonces vamos a ir colocando los valores. ¿Cómo coloco los valores? Pues muy sencillo. Primero esta es la columnita de X y ahora aquí vamos a poner los valores de 4 a 6. Este será de 6 a 8. Este será de 8 a 10. Y por último, de 10 a 12. Bueno, aquí ya tenemos los valores. Claro, pero vamos a tener más de un niño de cada. Vamos a ver cuántos niños tenemos. Entonces, para saber los niños que vamos a tener, vamos a poner la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, uy, que esto está en mayúscula y sería otra cosa. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta nos dirá que tengo 2 niños que tienen 4 a 6 años, tengo 6 niños que tienen de 6 a 8 años, tengo 10 niños que tienen de 8 a 10 años y tengo 3 niños que tienen de 10 a 12 años. En total, ¿cuántos niños tengo? 2 más 6, 8, 8 más 10, 18, 18, 21. Tengo 21 niños, número impar. Vale. Pues ahora vamos a ver, voy a poner que esto es el sumatorio, claro está, para acordarnos, y vamos a empezar. La moda es muy sencillita, la moda se puede trabajar con los valores en intervalo, no vamos a tener que hacer una cosa que se llama interpolación, ¿vale? ¿Qué significa esto de interpolación? Significa que como yo trabajo con intervalos, yo quiero saber el punto exacto que es un valor, ¿vale? Y a mí no me sirve decir que la mediana está entre el 6 y el 8, en el intervalo que va del 6 a 8. Yo quiero saber exactamente qué número es, si es el 8, si es el 7, si es el 7,5, si es el 6,5, exactamente el punto exacto. Eso es la interpolación. Pero con la moda no hace falta. Con la moda simplemente, como en el caso anterior, miro la frecuencia absoluta que tiene el valor más grande y esa es este de aquí. Eso me indica que yo voy a tener una moda que es entre 8 y 10, ¿vale? La moda estará entre un 8 y un 10. Esto nos ayudará, si mi curva fuese normal, nos indicará más o menos por dónde andarán la mediana y la media aritmética. Yo no tengo ni idea si es normal o no es normal porque me lo acabo de inventar, ¿eh? Sería pura potra que fuese normal. Continuamos. Ahora haremos la mediana. La mediana se calculará por medio de la mediana por interpolación. La mediana por interpolación, realmente la fórmula la tenéis escondida. ¿Por qué me refiero que la tenéis escondida? Voy a abrirla en un segundito en el formulario. Perdonar por no tenerlo ya preparado, pero bueno,
desastre yo para estas cosas. Ya tenemos, ahora un segundito se abrirá el formulario y aquí vais a ver que no está la fórmula de la mediana por interpolación, pero sí que os lo pueden preguntar porque en esta página tenemos esta fórmula de aquí, que es el percentil por interpolación, y este percentil por interpolación en el fondo es lo mismo que calcular la mediana por interpolación. Solo hay un pequeño cambio que ya os lo explicaré en su momento, ¿vale? Pero por ahora no voy a explicarlo para no liaros más, ¿vale? Esa mediana por interpolación, ¿por qué la mediana por interpolación es lo mismo que el percentil por interpolación? Los percentiles es lo mismo que decir tanto por ciento. ¿Os acordáis que el tanto de los tantos por ciento, si yo os hablo del 50%, ¿qué hago? Si yo cojo un grupo y busco el percentil 50, es que estoy dividiendo a ese grupo en dos partes iguales que tienen la misma cantidad a la derecha, la misma cantidad a la izquierda. Entonces, si estoy buscando el percentil 50, no es lo mismo que estar calculando la mediana. ¿Veis? Es exactamente lo mismo. Si yo calculo el percentil 50, estamos calculando la mediana. Y como es lo mismo, os pueden preguntar una cosa o os pueden preguntar la otra. Y la fórmula sirve igual para las dos, ¿vale? Yo voy a escribiros aquí la fórmula, que es un poco larga, y la verdad que como no viene en el formulario, no nos explican, han sido un poco cabroncetes, porque aquí no nos explican qué es cada cosa. Y si no te explican qué es cada cosa, pues como que es un poco complicado. Aquí, si os fijáis, sí que nos dicen, oye, si nos ponen 1 entre 2, es la mediana. ¿Eso qué significa? Que os pueden preguntar la mediana por interpolación, ¿vale? ¿Veis? Aquí está escrito el truquito en una leyenda, pero no nos explican qué son cada cosa. El L-inf no nos explican qué es. La FA 1 menos i, que ya os digo que esta es una errata, que esta F tendría que ser mayúscula, pero se han colado. Y la FI no se explican qué es, ni la A. Entonces, ¿cómo podréis saberlo? Pues lo sabéis porque lo voy a explicar yo ahora. Aquí voy a copiar yo la fórmula y después os voy explicando qué es cada cosa, ¿vale? Lo primero que aparece es el límite inferior, ¿vale? El límite inferior es el límite inferior del intervalo que yo voy a trabajar. O sea, si yo voy a trabajar un intervalo, voy a trabajar cualquiera de estos intervalos, por ejemplo el de la moda, ¿vale? Si estoy en el intervalo de 8 a 10, el límite inferior será 8. Si estoy en el intervalo de 6 a 8, el límite inferior será 6. ¿Cómo sé cuál es el intervalo con el que voy a empezar a trabajar? Pues para eso tengo que hacer el cálculo de la mediana normal, el que hicimos antes, que es el cálculo que nos aparecerá ahora en mitad de la fórmula, que será esto de aquí, n partido 2. ¿Vale? He modificado un poco la fórmula para hacerla más sencillita y os explicaré más adelante cómo es la fórmula del formulario exacta. Yo os lo he facilitado un poco solo, ¿vale? A esto le tengo que restar la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. ¿Por qué del intervalo anterior? Porque aquí hay una i, eso me indica que es la frecuencia absoluta del intervalo, menos 1, o sea, el intervalo con el que trabajo menos 1 es el intervalo anterior. Y todo ello va dividido entre la frecuencia de mi intervalo, ¿vale? Y multiplicado, cuando ya he hecho todo lo del paréntesis, lo multiplicaré por el tamaño del intervalo. Parece muy complicado, pero si lo seguimos paso a paso no va a ser para tanto. Bueno, lo primero que tengo que hacer, esta es una fórmula que se empieza por el tejado, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Que no hacen los cimientos, lo que hacen es el tejado, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es esto de aquí, ¿vale? Yo tengo que empezar la fórmula por la mitad, ¿vale? Y os fijáis, esto de aquí es lo mismo que hacíamos para la mediana normal. Cogíamos la muestra y la dividíamos entre 2. Yo cojo la muestra, que es 21, la divido entre 2 y me da 10,5, ¿vale? Eso significa que yo tengo que encontrar la posición 10,5, la posición casi 11, ¿vale? Porque ya se ha pasado de 10, la posición 11. ¿Cómo se encontraban las posiciones? Pues las posiciones se encontraban por la frecuencia absoluta acumulada. Pues eso mismo tengo que crear yo ahora. Tengo que crear la columnita de la frecuencia absoluta acumulada y buscar dónde se encontrará esa posición 10,5.
Pues vamos a ello, vamos a la frecuencia absoluta acumulada. Encima del 2 no hay nada, pues pongo el 2. Encima del 6 está el 2, 6 más 2, 8. Encima del 10 está el 6 y el 2, será 18. 18, 19, 20, 21. Vale, ya tenemos aquí las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Dónde se encontrará la undécima posición? La undécima posición se encuentra en esta casillita de aquí. ¿Por qué? Porque la anterior solo llega a la octava. Entonces la novena, la décima, la undécima, la duodécima, bueno, seguimos, estará en este puntito. Eso nos indica algo que tiene su lógica, que el intervalo con el que yo voy a estar trabajando sea este de aquí. Voy a estar buscando en este intervalo en concreto. ¿Por qué digo que tiene su lógica? Porque mirar qué coincidencia, que es igual que el de la mediana. Pues mira, muy bien, más fácil, así, menos jaleo. Venga, pues quito esto para que aquí poder escribir la fórmula y vamos a ir sustituyendo. Lo primero que me pide la fórmula es el límite inferior claramente del intervalo que acabo de mirar. El intervalo donde sé que va a estar la mediana. Lo que no sé es el punto exacto en el que estará. Pues eso es lo que me vamos a buscar ahora. Y el límite inferior es 8. Uy, esperad, no me escribe. El límite inferior es 8. ¿Vale? A este 8 le tendré que sumar una cosa que está entre paréntesis. Es n entre 2, hemos dicho que sería 21 entre 2, que me daba 10,5. Este cálculo ya lo hemos hecho porque hemos empezado la fórmula por el tejado. Pues 10,5. ¿Vale? A este 10,5 le tengo que restar la frecuencia absoluta acumulada, pero no de mi intervalo, no, del intervalo anterior. O sea, si yo estoy en este intervalo de aquí, el intervalo anterior, ¿cuál será? Este, ¿vale? Y la frecuencia absoluta del intervalo anterior es este 8. Pues al 10,5 le resto el 8 y todo ello va dividido entre la frecuencia de mi intervalo, la frecuencia normal, no la acumulada de mi intervalo. La frecuencia normal de mi intervalo la tenemos aquí, que es 10. Todo ello va dividido entre 10 y multiplicado, cuando ya lo haya hecho, por el tamaño de mi intervalo, que el tamaño de intervalo son de 2 puntos. Los intervalos aquí son de 2 puntos. Pues multiplicado por 2. Yo siempre tengo que empezar, en vez de continuar aquí porque no me queda espacio, voy a hacer la fórmula, el segundo paso aquí arriba. Voy a cambiar de color al azul para que veáis que es el segundo paso, ¿vale? El 8 se queda como está, porque yo lo que tengo que hacer es los paréntesis. Primero resuelvo el paréntesis. Si dentro del paréntesis hay una fracción, hago la parte de arriba de la fracción para después hacer la de abajo. 10,5, vamos haciendo 10,5 menos 8 me da 2,5. Y entonces yo pondría en el paréntesis otra vez 2,5 dividido entre 10 y multiplicado por 2. Vale, entonces seguimos. 8 más 2,5 entre 10 me da 0,25. 0,25 que multiplicaré ahora por 2 porque después de los paréntesis se hacen las multiplicaciones y divisiones. Voy a quitar esto de aquí que ya no me entra, si no. Y continúo, ¿vale? Aquí será 8, ese es mi cerdo que está saludando a cámara, 8 más la multiplicación de 0,25 por 2, que es 0,50, 8, 0,50, me da que mi mediana será 8,50. Esta será mi mediana. ¿Está dentro del intervalo de 8 a 10? Por ahora sí, entonces por ahora mi curva es normal. Ya sé que esto es un poco complicado, pero como ya hemos hecho 3 o 4 ejemplos dentro de la clase, yo creo que ya más o menos lo podríais ir haciendo tranquilamente, sin mucha complicación. Bueno, pues ahí está, voy a borrarlo todos los cálculos para no liarnos, ¿vale? Y porque ahora nos toca hacer la media aritmética, ¿vale? Ahora
voy a hacer la media aritmética, que es mucho más sencilla que esto. La media aritmética, ¿os acordáis que cuando estuvimos trabajando las tablas de frecuencias, cuando trabajamos con una tabla de frecuencias con intervalos, nosotros creábamos una columnita que era la columnita de la marca de clase? La marca de clase era el símbolo, que era el número que me representaba era el número que me representaba a este intervalo, y lo poníamos, creábamos esta columnita en la tabla de frecuencias, porque era gracias a este valor, a esta marca de clase, donde íbamos a poder hacer la mayoría de los cálculos, gracias al cual íbamos a poder calcular casi todo. En este caso, lo que vamos a calcular van a ser medias, y más adelante calcularemos las desviaciones típicas y demás, porque esta marca de clase en el fondo es como el buque insignia, el emblema de mi intervalo, y con este emblema, con este buque insignia, yo podré hacer todos los cálculos. Esta marca de clase no era más que el punto intermedio entre el 4 y el 6, y se hacía por medio de una media. La media sumábamos los dos valores y lo dividía entre 2. Entonces 6 más 4, 10. 10 entre 2, 5. 8 y 6, 14. 14 entre 2, 7. 10 más 8, 18. 18 entre 2, 9. 12 más 10, 22. 22 entre 2 me da 11. Pues esta sería mi marca de clase, y a partir de ahora yo no voy a trabajar con los intervalos, yo no quiero saber nada de los intervalos, y voy a trabajar con la marca de clase. Entonces, la media aritmética se calculaba con la siguiente fórmula, que era el sumatorio de x. Como yo tengo frecuencia absoluta, tendríamos que multiplicarlo por la frecuencia absoluta y dividirlo entre n. Como yo trabajo con intervalos, yo no tengo el sumatorio de x, yo no voy a poder hacer x por la frecuencia, ¿vale? Yo lo que sí que voy a poder hacer es la marca de clase, que si os fijáis cómo era, una marca de clase es una x con dos apóstrofes, porque en el fondo es la x entre comillas, ¿veis? Pues cojo la marca de clase y la multiplicaré por la frecuencia en la columnita nueva que voy a hacer aquí. La marca de clases multiplicado por la frecuencia. Y así vamos a resolver este apartado. Sería 5 por 2, 10. 7 por 6, 32. 10 por 9, 90. Y 11 por 3, 33. Aquí me da 3 y 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Vale? A lo mejor me he confundido, pero yo espero que no. ¿Vale? 165 me daría la suma de todo esto. 165, sí, 165, estaba calculando mal. Entonces mi media aritmética sería el sumatorio de esta marca de clase por la frecuencia absoluta, o sea 165, dividido entre el total de gente que hay, dividido entre 21. ¡Ay, este 21! Lo más chuchurrío que he visto en mi vida. 21. ¡Uy! Esperad, que es que se me ha enrevesado el ratón. Un segundito, ahora ya mejor. Vale, entonces hacemos 165 entre 21 y me da 7,8. 7,8 será mi media aritmética. No coincide. Nos vamos a otro punto diferente, que no es nada raro. ¿Por qué? Porque como me he inventado los números, es normal que la muestra no sea normal, porque recordamos que la muestra, para que sea normal, la media, mediana y moda, tendrían que coincidir. Y esto sería todo para mirar cómo se trabaja con intervalos y con tablas de frecuencia normales. Y así podríamos saber calcular la marca de... Una vez que hemos calculado la marca de clase, podemos calcular las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda.
en un caso y en el otro. Pues nada más y nada menos. Aquí os dejo a todos. Hasta luego.